Hay personas que, estando en medio de la muerte, el Señor obró en sus vidas. Personas que ya habían cruzado la puerta, habían cruzado el umbral de la vida. Sin embargo, volvieron a vivir. Dios tenía un plan con ellos. Dios tenía un plan con sus vidas. Personas que enfrentaron accidentes gravísimos, terribles. Personas que estuvieron muertos en el quirófano mientras que estaban realizando una operación. Cruzaron el umbral. Pareciera que ya no había esperanza, ya no había vida. Pero sin embargo Dios tenía un plan y un propósito. Tú llegas al punto donde dice ya no hay esperanza. Y la Escritura nos enseña que la esperanza, cuando tarda la esperanza, cuando se demora, es un tormento. Atormenta el corazón de los hombres cuando la esperanza no llega. Y pasan los años y estás en la misma condición. Y pasan los años y quizás la enfermedad aún está en ti. Y te preguntas, Señor, ¿cuándo será? ¿Cuándo vendrá? Y vienes a una campaña y dices, en la campaña Dios hará el milagro. En la campaña Dios hará esa obra en mí. Pero lo cierto es que pasaron los años y sigues estando en esa condición. ¿Cómo no perder la esperanza? ¿O qué pasa cuando pierdes toda esperanza? Cuando te desanimas. Cuando la probabilidad de que puedas recibir aquello que esperas se vuelve difícil. Dice la palabra de Dios que en un momento el apóstol Pablo se encontraba allí, camino a Italia. Y mientras que él había dicho que no era un buen momento para zarpar, las condiciones climáticas no eran buenas para que pudiesen salir, el general confió más en aquel que tripulaba la nave, tuvo confianza en aquel que los iba a llevar. Pero lo cierto es que sintieron una brisa y parecía que esa brisa les confirmaba que el clima es como cuando tú miras el cielo y de repente comienza a soplar el viento y comienzas a ver que se limpia y dice, bueno, ya está, ya no va a llover más. El cielo se ha limpiado, no va a llover más. Es momento para partir, es momento para que zarpemos. Y ellos lo hicieron así. Zarparon, pero no pasó mucho tiempo que se levantó una gran tormenta. Vientos huracanados comenzaron a golpear contra la nave. Comenzaron a arrojar todas las cosas para poder aliviar el peso. Tuvieron que dejarse llevar. Y dice la Escritura, estando en aquella condición, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad. Al día siguiente empezaron a lijar y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habían perdido toda la esperanza. Quizás tú estás aquí hoy o estás escuchando este mensaje y quizás tú dices, he perdido toda esperanza. He perdido toda esperanza de sanarme, he perdido toda esperanza de una familia, he perdido toda esperanza de ser un hombre, una mujer de Dios, he perdido toda esperanza de algún día poder ver la bendición en mi casa, en mi familia. He perdido la esperanza. Cuando sientes que los vientos golpean contra tu vida, cuando las condiciones son desfavorables, cuando ves que todo está mal a tu alrededor, es normal que puedas llegar a sentirte así, que puedas llegar a pensar lo que pensaron aquellos hombres. Pero a diferencia de aquellos, Pablo tenía esperanza, porque el Señor le había dado una palabra, la cual le dijo que no iban a morir, ni él ni los que estaban con él, porque era necesario que él pudiese llegar. Había esperanza en su corazón, había fe. La palabra nos habla acerca de la fe. Y esa fe que marca la diferencia. Abraham fue probado en su fe. Y esa fe produjo obras, pero no fueron las obras lo que salvó.
la vida de Abraham o lo que lo hizo un hombre diferente, sino la fe. Porque la ley no es de fe, dice la palabra, porque por la ley ninguno se justifica para con Dios, sino que dice que aquel que viva por la ley, haga esas cosas, vivirá por ella. Pero la promesa fue dada antes de la ley. La fe es primero. La fe de Abel, la fe de Set, la fe de hombres que se animaron a pregonar justicia, como en el caso de Noé, aunque la gente se burlaba. Quizás muchos miraban y, como dice la Escritura, decían: este es un loco. Pasan los años y nada sucede. Pero la fe te lleva a esperar, a poder confiar que esa bendición vendrá, que ese tiempo diferente vendrá a tu vida. ¿Qué hacer cuando has perdido toda esperanza y te abandonas así como ellos hicieron en la embarcación, a que el viento nos lleve a donde quiera, a que la tempestad golpee y nos sacuda de un lugar para otro, nos lleve de un lugar para otro sin saber? Pero habían perdido toda esperanza de que eso tendría un final favorable, positivo, de salvarse, de salvar sus vidas. Hay creyentes que por años están en el camino de Dios, pero quizás han perdido la esperanza de aquellos que un día le pidieron a Dios, de aquellos que un día, cuando entraron por esa puerta, anhelaron en su corazón. Pero con el pasar de los años pensaron y comenzaron a hacerse la idea de que quizás no es para ellos, quizás una familia no es para mí, quizás este es el aguijón en mi carne, para que pueda comprender que soy un hombre, una mujer como cualquiera. Quizás Dios no va a sanarme, por eso han pasado los años y sigo en esta misma condición. Por eso quizás pasaron los años y yo todavía no puedo tener a mi hijo. Soy una persona estéril y con el pasar de los años aún sigo en el mismo lugar. Y cuando pierdes toda esperanza de que eso pueda cambiar, cuando pierdes toda esperanza de ver un día diferente, bueno, qué triste que se torna la vida cuando no hay esperanza. Porque aquella esperanza que se tarda, que se demora, es un tormento al corazón, dice la Biblia. Pero árbol de vida es cuando el deseo, aquello que anhelas, está cumplido. Se transforma en un árbol de vida. Se transforma en algo que te permite olvidar todo lo difícil que fue llegar hasta ese momento. Todas las dificultades previas para llegar a ese día de la promesa, a ese día de la bendición. Al momento en el cual tú dices, parecía que iba a perder toda la fe, que iba a perder toda posibilidad de cambiar algún día, de ser una persona diferente. Algunos quizás simplemente afirmarse en los caminos de Dios, poder cambiar su mente, poder transformar su corazón, convertirse a Cristo. Porque pasan los años y no pueden convertirse al Señor. Un tiempo en la iglesia, un tiempo en el mundo, lejos de Dios, su corazón destruido. Y luego acercarse nuevamente y el Señor tomando los pedazos nuevamente para armar ese corazón lastimado, dolido, que una y otra vez se aleja de Dios y vuelve a pasar por lo mismo y peor, como lo dice la Escritura. Mas dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte que puedas abrir tu Biblia en la carta a los Romanos. En el capítulo 4 de la carta a los Romanos, vamos a leer del versículo 18 en adelante. Carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 18 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya y aleluya. Dice la palabra de Dios: el que creyó en esperanza contra esperanza, ese fue Abraham. Otra versión de las Escrituras dice: cuando ya no había esperanza, Abraham creyó y tuvo esperanza. Esperanza contra esperanza significa aquel que tiene esperanza aun cuando se ha perdido toda esperanza, aun cuando has perdido toda probabilidad de cambiar, aun cuando tú dices: llegué con el diagnóstico médico y los médicos me dicen que no hay más nada que hacer, pero tú tienes esperanza contra esperanza, esperanza donde ya no hay motivos para tener esperanza, esperanza donde ya no hay o no vislumbras nada en el horizonte, nada bueno, nada que pueda venir, pero tienes esperanza, tienes fe. Pero la Escritura dice que Abraham tuvo esa esperanza, no en medio de una situación favorable. Era un hombre anciano, era un hombre ya mayor, y la promesa era que el Señor le daría una descendencia grande, un hijo, el hijo de la promesa, Isaac, el cual su nombre significa risa, porque Sara se rió cuando el ángel dijo que iba a concebir, iba a dar a luz, porque era algo que era muy difícil de que pudiesen hacerlo. Mantener la esperanza, y cada una de las historias en la Escritura son un ejemplo, como lo dice aquí, para nosotros, porque Abraham tuvo fe y tuvo que fortalecerse, tuvo que afirmarse en su fe para poder creer, para poder sostenerse aún en el paso de los años y creer que la promesa de Dios vendría. Alguno dirá: yo hace un año que estoy esperando en Dios y ya quiero abandonar, quiero irme, me parece mucho tiempo. Alguno quizás diga 2, 3, 5 años que estoy esperando que Dios me dé una bendición, pero esa bendición no llega. Alguno dirá: hace 15 años que espero que Dios haga un milagro en mí, una sanidad, pero no llega. Bueno, quizás has perdido toda esperanza de algún día poder cambiar. Quizás has perdido toda esperanza de algún día poder tener a tu hijo en tus brazos. Quizás has perdido toda esperanza de que el médico diga: mira, aquel cáncer que estaba en tu vida ya no está más. Has perdido quizás toda esperanza, porque los médicos han llegado a un punto que te dijeron: tú tienes una enfermedad terminal. No hay esperanza, ve, descansa, disfruta con la familia, porque no hay nada más que hacer. No hay nada más que podamos hacer por tu vida. Así le dijeron a una mujer: vaya y esté con su familia, porque no hay nada más que hacer. Disfrute de los hijos. ¿Para qué estar aquí en el hospital? Ya no podemos hacer más nada por usted. Vaya a descansar, a disfrutar de los hijos, a disfrutar de la familia. Pero sin embargo, cuando tú tienes fe, cuando tú le crees a Dios, no importará el tiempo, no importará la dificultad, no importará el tiempo que tenga que pasar. Abraham tenía 100 años, pero sin embargo dice la Escritura que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, para poder llegar a cumplir la promesa en su vida. Él tuvo que tener esperanza cuando ya no la había.
Él tuvo que confiar en Dios cuando la situación era muy difícil. Él tuvo que creer cuando las condiciones no estaban dadas para que pudiese tener un hijo o la promesa pudiese ser cumplida. El tiempo se acorta. Y así como le pasaba a Abraham, quizás tú miras tu vida y dices, pero el tiempo pasa, la vida pasa, ¿cuándo será? ¿Cuánto tiempo más voy a estar con estos dolores? ¿Cuánto tiempo más voy a tener que vivir así? ¿Cuánto tiempo más voy a estar en esta condición de mi vida sin poder salir? Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Una promesa. Dios te ha dado una promesa. Dios ha hablado a tu corazón. En el principio, en el génesis de tu vida, en el comienzo de tu vida de fe, Dios te ha dado una promesa. La promesa que Dios le dio a Abraham sostuvo su corazón. La promesa que fue puesta en el corazón de Abraham le dio la fe para sostenerse y le creyó en esperanza cuando ya no había esperanza. Se animó a confiar en Dios aún en el momento más difícil, en la situación más compleja. Otra versión de las Escrituras dice: así, habiendo esperado contra toda esperanza. Había esperado. Nosotros decimos, bueno, ya esperamos determinado tiempo. Ahí los jóvenes dicen, ya hace unos meses que estoy esperando. Pareciera que el tiempo no pasa más. Pero ¿qué de la vida de hombres como Abraham? ¿Qué de la vida de hombres como Job, que tuvieron que esperar y mantener la esperanza, sostener su corazón, mantener la fe? Esperar lo que ya tu mente te dice, ¿para qué lo esperas? ¿Para qué esperas tu esposo? ¿No te das cuenta? Ya estás grande. ¿Para qué esperas una esposa? Ya es algo que no va a venir. ¿Para qué esperar una familia? ¿Para qué esperas que Dios haga el milagro? Si Dios hubiese querido hacer un milagro en ti, ya hubiese ocurrido. Mira si Abraham hubiese pensado eso. Pero la promesa sostuvo su corazón. La promesa es lo que hacía que hombres y mujeres, a la hora de mirar a sus hijos, pudiesen saber que en ellos estaba la promesa. En ellos había una gran bendición. Cuando Sansón comenzó a crecer, la madre miraba a ese hijo y decía, en él está la promesa. Hay promesas sobre sus vidas. Cuando la madre de Samuel tuvo que llevarlo al templo, sabía que había una promesa sobre sus vidas. Y miraban esas vidas, y miraban esas promesas y sostenían su corazón en fe, en esperanza, confiando en lo que Dios iba a hacer en la vida de esos hombres. Confiando en que la palabra de Dios se cumpliría en ellos. Confiando en que el obrar de Dios sería perfecto. Abraham tuvo que tener fe para poder ser padre de mucha gente. Para poder llegar a ver la bendición tuvo que tener fe y tuvo que esperar y tuvo que confiar. ¿Tú quieres ver grandes bendiciones en tu vida? Ser padre de mucha gente representa una gran responsabilidad. Representa una gran confianza, pero no estaba puesta en él, sino en Dios, en lo que Dios haría de su vida. Dios habla a su corazón y le dice, Abraham, sal fuera, mira al cielo, mira las estrellas, puedes contarlas, así será tu descendencia. Abraham, mira la arena del mar, puedes contarlos, los granos de arena, puedes contarlos, así será tu descendencia. Grande, innumerable, así será. Una promesa que sostenía su corazón. ¿Cuántas promesas te ha dado Dios en tu vida? ¿Cuánta palabra el Señor ha puesto en tu corazón? Alguno quizás diga, pastor, Dios no me ha dado ninguna promesa. Mira, cada palabra que está aquí, cada promesa te pertenece. Pero si tú no lo crees,
entonces ¿cómo puedes confiar en que eso vendrá para tu vida? ¿Cómo puedes creer que eso será para ti si tú no lo crees? Dice la Escritura, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pero tú dices, esa promesa no es para mí. Claro que sí, es para tu vida. Si tú lo crees, entonces dirás, Señor, tu palabra dice que aquel que crea en ti, aquel Señor que crea en tu nombre, será salvo. Y no solamente, Señor, el que crea, sino toda su familia. Una bendición, Señor, en toda la casa. Como aquel hombre que se iba a quitar la vida y saca la espada, Señor. Así, cuando parecía que ya no había esperanza, porque él prefería morir que muriera toda su familia. Pero no solamente él no murió, sino que por medio de la fe se salvó él, se salvó su casa, se salvaron su familia, sus hijos. Así también será en tu familia, será en tus hijos. ¡Aleluya! Cree solamente. Dice así la palabra de Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham no se debilitó al ver todo lo que le faltaba, o las condiciones que no eran favorables para que ese milagro o esa bendición o esa promesa se cumpliese en su vida. Mira, antes de este versículo con el cual hemos comenzado, el versículo 17, dice: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Aquel que llama a las cosas que no son como si fuesen es aquel que ve en ti una capacidad que quizás tú no puedas ver, pero Él las ve. Él sabe lo que va a hacer de tu vida. Él sabe en lo que vas a transformarte. Tú quizás llegas hace un mes, 2 meses a la iglesia y tú no puedes ver lo que Dios hará de ti. Tú no puedes ver la obra que el Señor hará en tu vida. Y quizás tú miras tu vida y así como Abraham ve lo que es débil o lo que dificulta que eso pueda ser real. Pero dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. No se debilitó al ver lo que faltaba, que ya estaba, que es como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Porque aquel que tiene el poder para llamar las cosas que no son como si fuesen, aquello que era estéril, aquello que no producía nada, aquello que estaba muerto, aquella vida que estaba muerta en el mundo, el Señor tiene el poder para tomarla y transformarla. Aquel que era un adicto, aquel que era una persona que no podía cambiar, que no podía salir, una persona violenta, al llegar a los caminos de Dios mira su propia vida y ve todas las dificultades y ve todos los por qué no podrá lograrlo, o las cosas que van a impedir que eso pueda cumplirse. Y quizás al escuchar esta palabra dice, quizás esto es para otro, no para mi vida. Pero aquel que tiene el poder para llamar a las cosas que no son como si fuesen, es aquel que ve en tu vida el potencial que tú no puedes ver. Es aquel que ve en tu vida, aquel que está lleno de duda, aquel que no puede hablar, aquel que tiene miedo, aquel que es una persona tímida. Y el Señor dice, yo voy a hacer de ti un pastor, un evangelista, un predicador, un hombre de fe, una mujer de esperanza, alguien que se levante en esperanza, contra esperanza, en bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Abraham no se debilitó. Y de esa misma manera tú no debes debilitarte al ver todo lo que falta o al ver las dificultades. Porque aquel que tiene el poder para llamar a las cosas que no son como si fuesen, tiene poder para tomar esa vida estéril, esa vida que no produce nada, o aquel que está muerto hoy. Alguno dirá muerto. He hablado con mucha gente que al acercarse me dijeron, pastor, yo estoy muerto en vida.
¿Cómo es eso? ¿Cómo se explica estar muerto pero estar vivo? Vivo, pero como aquel dice, vivo por inercia, vivo porque sí, porque no puedo hacer otra cosa, si no me quito la vida, tengo que vivir, pero no quiero levantarme, no quiero continuar, no quiero seguir, estoy muerto en vida. No me importa nada, no tengo fuerza para nada, me siento triste, depresivo, me siento en una cárcel, y una cárcel que no puedo salir. ¿Cuántas personas al llegar al camino de Dios se encuentran en esa condición? Y al llegar aquí, el Señor te ve. Y no es que el Señor te ve aquí por primera vez, pero es difícil para ti el pensar lo que el Señor hará de ti. Hace unos días reflexionaba en lo que Dios hizo en mi vida, o uno de los aspectos. Ver cómo el Señor cambia nuestra mente, cambia nuestro razonamiento. Cómo el Señor nos abre los ojos y nos permite ver un montón de cuestiones que eran imperceptibles para nuestra vida. Un montón de cosas que eran insignificantes, no tenían importancia, pero eran el verdadero valor de las cosas. Lo que realmente sí importa. Dios nos cambia el pensamiento, nos limpia el corazón, nos da un motivo, una razón de vivir. Las promesas de Dios son como el combustible, aquello que va manteniendo encendido aquella llama. Es un trabajo de todos los días. El sacerdote, para poder mantener el fuego todos los días, debía ir y mantener aquel fuego, arrojar leños para que pudiese estar encendido. Es un trabajo de todos los días mantener ese fuego, esa llama encendida. Pero con el pasar del tiempo tú te darás cuenta lo que Dios hizo en ti, en la persona que te has transformado. Aquí hay jóvenes que no tenían futuro en la vida que llevaban. Estaban terriblemente mal, viviendo una vida desordenada, en las drogas, con los amigos en la esquina, jovencitas, en la noche, 13, 14 años, en la calle, a cualquier hora, con sus amigas, con sus amigos, tomando. No había un futuro. Pero al llegar al Señor, Dios les cambió la vida. Dios les abrió la mente, limpió el corazón, abrió sus ojos para que pudiesen ver y para que pudiesen ver lo que el Señor puede hacer en ellos. Y hoy son jóvenes que están predicando, jóvenes que están estudiando, preparándose con una carrera, jóvenes que tienen un futuro. Si tú mirabas sus vidas hace tiempo, dirías, quizás no está todo dadas las condiciones para que sea así. Pero Dios lo cambió todo. Tú no te das cuenta cómo pasa, cómo sucede. Pero con el pasar del tiempo, el Señor va transformando nuestra mente. El Señor va cambiando nuestro corazón. El Señor nos hace comprender su palabra, nos hace vivirla. El Señor va cambiando cosas en nosotros que nos dañaban. Ahora aprendes a perdonar. Ahora aprendes la importancia de esa fe que no se debilita, sino que cree, que confía. Porque confiar en Dios cuando todo es favorable es sencillo, pero confiar cuando todo está mal, ahí es donde tienes que tener esperanza contra esperanza. Cuando ya no hay más nada. Quizás en tu vida es así. Llegaste al punto y a la condición límite donde sientes que ya no hay más nada. Hay personas que a veces me dicen, pastor, estoy aquí, pero siento que ya no tengo fe. Siento que ya no queda nada de lo que algún día fui. Antes me gustaba escuchar la palabra, leer la Biblia, pero ya no queda nada de eso. Escucho de Dios, pero no siento nada. Mi corazón no se conmueve. No sé si siento amor, no sé si es respeto. Ya no sé qué es lo que siento por Dios. No sé si soy un creyente. Ya no sé en qué condición o en qué lugar ponerme de la vida. No sé qué es lo que pasó. Pero pareciera como que dejé de creer,
o que mi fe se disminuyó por completo. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, al considerar su vida. No se debilitó. Otra versión de las Escrituras dice, y no desfalleció en la fe, ni atendió a su propio cuerpo, ya desvirtuado, siendo ya casi 100 años, ni a que estaba extinguida en Sara la virtud de concebir. Extinguida, ya no había forma. Pero Dios iba a hacer un milagro. Dios iba a cumplir su palabra. Y estas historias en la Escritura y este ejemplo de Pablo aquí en Romanos no solamente vienen para decirnos que el Antiguo Testamento o la fe de Abraham invalida la gracia de Dios o las promesas de Dios, sino todo lo contrario, nos traen el cumplimiento. Nos muestran el carácter y la importancia de Dios en cada uno de estos ejemplos, para que sea ejemplo en nuestra vida, para que sean ejemplos de fe, ejemplos de esperanza, de confianza en Dios, de aprender a esperar en Dios. Mira cuánto tuvo que esperar para ver la promesa cumplirse. ¿Cuánto has esperado tú? ¿Cuánto tiempo? Y alguno dirá, bueno, pero mi vida es más difícil. Yo no tengo la fe que tenía Abraham. Ni soy Abraham. Es mi vida. Hay veces que uno le dice, Señor, si tú no haces esto, entonces yo ya no voy a venir más. Si tú no obras, Señor, entonces yo ya no voy a estar más. Pero ¿quién se daña? ¿Quién se hiere al alejarse de Dios? ¿Quién es el que sufrirá el daño? Alguno dirá, bueno, quizás al principio no, o quizás no sea tanto. Al principio la gente se aleja de Dios y lo primero es que muchas veces cree que les va mejor. Alguno dice de que estaba en la iglesia, no podía tener un auto, no podía hacer esto, no podía hacer lo otro, no tenía tiempo para la familia, no tenía tiempo para aquello, para lo otro. Para algunos ha sido una carga, algo que les ha robado parte de su vida. Pero si pudiesen entender qué es lo que le ha dado la vida, ¿a dónde estarías hoy si el Señor no se hubiese acercado a tu corazón? ¿Qué sería de ti? Yo soy consciente de que no estaría aquí, por supuesto, pero también de que tampoco habría felicidad. Soy consciente de que no hubiese alcanzado ni logrado nada. Soy consciente de que he renunciado a muchas cosas porque ya no llenaban mi corazón ni me interesaron. Dios fue cambiando y poniendo el valor correcto. Pero ¿qué sería de ti? ¿Dónde estarías hoy si no estarías aquí? ¿Qué sería de tu familia? ¿Estaría contigo? ¿Qué sería del corazón de tu esposa? ¿Qué sería de tus hijos? Si no hubieses permanecido en la fe. Y aunque la vida y las circunstancias se hayan puesto difícil y puedas decirme, bueno, pero a pesar de que he estado aquí, las cosas han sido difíciles en la familia. Pero ¿dónde estarías si no hubieses estado aquí? Si las cosas estuvieron difíciles, si las tempestades golpearon contra tu vida de tal manera que fuiste llevado de un lugar a otro, aún sosteniendo la fe, aún creyendo. Pero tu fe, tu corazón permanece en Cristo, soportando las tempestades, soportando la dificultad, soportando todo lo malo que se ha levantado contra tu vida. Tú permaneces aquí. Tu fe permanece. No fuiste debilitado por las circunstancias del camino, por la inclemencia del tiempo, por las dificultades de la vida, sino que permaneciste en Dios, confiando en Él, esperando, en esperanza contra esperanza. Y así como en la vida de Abraham, así la promesa de Dios se cumplirá en ti. No importa cuánto tiempo tenga que pasar, no importa los años que tengas que esperar, verás la bendición en tu casa, en tu vida, en tu familia. ¡Aleluya!
tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció agradeciendo al Señor. Fortaleció su vida. Alguno dirá, pero ¿cómo puede ser esto? Mira, cuando tú aprendes a darle gracias a Dios, a ser agradecido con Dios, aunque las cosas no se hayan puesto fáciles para ti, se hayan complicado. Pero Abraham dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Dios, dando gloria a Dios. Hay veces que nosotros los creyentes hemos tomado una actitud ante las cosas, ante todo lo malo que pueda pasar. De repente estás haciendo algo y pasa algo malo y uno dice, gloria a Dios. Nos sacaron quizás en medio de los problemas, de las dificultades que uno tiene que enfrentar. Muchas veces se enfrenta a situaciones difíciles, pero en medio de esos momentos dice, gloria a Dios. Me echaron del trabajo, están reduciendo el personal. Bueno, gloria a Dios, el Señor tendrá algo mejor. No es conformismo, es fortalecer la fe, dándole la gloria a Dios. Dándole gloria a Dios, sea lo que pase, sea lo que sea en nuestra vida. Aprender a darle gloria a Dios. La mujer de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. ¿Para qué sigues así en esa condición? Pero Job le dijo, como una mujer cualquiera has hablado. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Acaso vamos a tomar solamente lo bueno que viene de Dios? Gloria a Dios por lo bueno, gloria a Dios por lo malo. Gloria a Dios por la circunstancia que tengas que enfrentar. Tienes una dificultad hoy en tu vida, gloria a Dios. Dile, Señor, ¿qué es lo que quieres que aprenda de esto? Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en mi vida? Si hoy tengo que atravesar la enfermedad, Señor, no importa si tengo que atravesar el valle de las lágrimas, el valle de la dificultad, Señor, mientras que sea tomado de tu mano, Señor, entonces pasaré, atravesaré, Señor, entonces creeré, confiaré en ti, Señor. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. No importa que tenga que atravesar tiempos difíciles, siempre será mejor con Él. Siempre será mejor de su mano, confiando, dándole gloria a Dios. Cuando las cosas te vayan mal en la vida, cuando de repente salga algo malo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando te toque perder, gloria a Dios. Muestra el agradecimiento y dale la gloria a Dios por todo en tu vida. Hace tiempo decíamos, de repente estaban trabajando y uno en la vieja vida está martillando y se martilla un dedo y dice insultos de todos los colores. Pero ahora el creyente debe decir gloria a Dios, aunque se esté muriendo por dentro. No va a ser una ocasión para hacer lo malo. Cuando uno aprende a darle gloria a Dios por todo. Tienes para comer arroz solo, gloria a Dios. Puedes comer algo mejor mañana, gloria a Dios también. Él dio tanto lo uno como lo otro. Aprender a darle gloria a Dios por todas las cosas. Tener un corazón agradecido. Dice que Abraham se fortaleció en fe, dando la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque tú puedes golpearte y martillarte un dedo y decir al final soy un inútil, todo me sale mal, esto es una porquería. Puedes enojarte y puedes actuar así. Como en cualquier cosa que pasa en la vida, cuando las cosas no te salen, cuando recibes algo que te parece injusto, puedes enojarte, quejarte y decir muchas cosas, o puedes decir gloria a Dios.
No importa, gloria a Dios. Es la confianza, es la fe, saber lo que Dios va a hacer. Hace tiempo yo he contado varias veces el testimonio de cuando me cortaron el medidor de la luz y lo arrancaron. Yo dije, gloria a Dios. Y después tengo que ver cómo lo resuelvo, pero gloria a Dios. No importa. Esto no va a hacer que me enoje. Esto no va a hacer que reclame y diga, Señor, al final, ¿por qué me pasa esto? Yo soy tu hijo. ¿Por qué no me cuidas? No, gloria a Dios. Se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dándole la gloria al Señor, dándole gracias a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esta historia tiene que ver con nuestra vida. Cada una de estas historias de hombre de fe tiene que ver con nosotros, para que puedan ser un ejemplo, para que pueda ser tomado en nuestra vida como ejemplo de fe, de cómo fortalecernos en la fe, de cómo creer, de cómo esperar cuando se ha perdido toda esperanza, de cómo creer y seguir confiando en Dios. Cuando tú ves una bendición de Dios, cuando tú ves un milagro de Dios en tu vida, o Dios te da un testimonio, de repente tú tienes un dolor por aquí y vienes a la iglesia y hace poquito tiempo que estás. Y en el momento de la oración dice, Señor, me duele aquí, no sé qué es, tengo miedo, le tengo miedo al médico. Y comenzamos a orar. Hay veces que sienten algo, hay veces que no. Pero de repente ese dolor se va. Y uno le dice, gracias Dios por esto. Pero eso luego te ayuda a tener confianza y decir, Señor, si tú pudiste hacer esto. Ahora el médico me dijo, Señor, que tengo una enfermedad. Si tú pudiste, Señor, sacar el dolor, ¿no podrás hacer esta obra también? Señor, ¿no podrás sanarme? ¿No podrás, Señor, glorificarte en esto? Claro que sí. Pero eso te da fe para creer, para confiar. Porque tu testimonio muchas veces habla a aquellas personas que tienen muchos cuestionamientos. Porque tú eres una persona que Dios ha sanado de una enfermedad o lo ha librado de los vicios, lo ha sacado de una mala vida. Entonces tú tienes un testimonio para contar. Y tu vida es ejemplo de que Dios puede transformar y cambiar a una persona. Entonces cuando alguien viene y te dice, no, porque yo ya no hay esperanza para mí, me dijeron que tengo cáncer. ¿Cómo que no hay esperanza? ¿Cómo que no hay esperanza? Yo tenía cáncer, llegué a los caminos de Dios, los médicos me habían desahuciado. Así hay una hermana que el Señor, y digo una hermana porque hay muchos testimonios, hay matrimonios que han llegado así, personas que han llegado con cáncer, personas que no podían hablar, personas que los médicos habían desahuciado, que tenían un tumor. Pero sin embargo, Dios hizo un milagro en sus vidas. Aquellos le dirán, pero ¿cómo que no hay esperanza? ¿Cómo que no hay nada más que hacer? Si así como el Señor sanó mi cáncer, sanó mi vida, así el Señor también lo hará en ti, lo hará en tu corazón, el Señor sanará. ¡Aleluya! Hay esperanza para el que cree en Cristo Jesús. Plenamente convencido de que también Él era poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él es poderoso para cumplir cada promesa que te ha dado. No dudes de que el Señor lo hará. No dudes de que el Señor cumplirá su palabra. Hay muchos que se van, se alejan de Dios y no esperan el tiempo. Y dicen, me fui, Dios no hizo la obra en mí. Si hubiese esperado un poco más. ¿Cuánto esperó Sara? ¿Cuánto esperó Abraham? ¿Cuánto tuvieron que confiar en Dios? Por lo cual también su fe fue contada por justicia. Su fe le fue contada como justicia. Una fe diferente. Una fe de un hombre que estaba dispuesto a sacrificar la vida de su hijo.
La fe de un hombre que cuando el Señor lo llama, le dice a Abraham: sal de tu tienda y de tu parentela y confía en Dios. Hacia un lugar, hacia una bendición, pero caminando, marchando, confiando en Dios, creyendo en su promesa y que era poderoso para cumplirla. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto no solamente habla de la vida de Abraham, habla de tu vida y de la mía. Aquellos que habrían de creer, aquellos que habrían de confiar, de esperar. En el ministerio tenemos un testimonio, uno de los más impactantes, una historia de amor, de esperanza, de fe, de confianza en Dios, de un milagro de Dios extraordinario. De un hombre que perdido en el alcohol se fue, se alejó de su casa, de su familia, a tal punto que terminó en otra ciudad, en los basurales. Y cuando los hermanos iban a predicar al basural, le compartieron palabra de Dios, le hablaron de la fe, lo llevaron a la iglesia. Este varón comenzó a congregarse, le dieron un lugar donde podía quedarse, comenzó a cambiar su vida, su mente, su corazón, comenzó a prepararse, a estar listo para los servicios, para la iglesia. Dios le dio una oportunidad. Y luego que pasó un tiempo, lo invitaron unos hermanos a otro lugar. Y este varón fue, y cuando llegó a aquel lugar, el pastor que iba a estar dando la palabra allí comenzó a hablar, le contó su testimonio, cómo había estado en el basural tantos años, 25 años en el alcohol, 25 años viviendo esa vida. Y el Señor lo rescató, lo libertó, lo hizo una nueva criatura. Y ahora estaba allí y le preguntó: ¿de dónde eres? Este varón le dijo: de tal ciudad. ¿Y cómo es tu apellido? Él le dijo: tanto. Y yo conozco unas personas que tienen ese apellido ahí. La cuestión es que este hermano volvió hacia su ciudad, a su casa, después de 25 años. Nada más y nada menos que 25 años. Cuando tú escuchas historias como esta, tú te animas a esperar, tú te animas a tener confianza, a tener esperanza. Parece una historia como cuando uno la inventa, pero Dios hace esas cosas así. Este varón llegó, golpeó las puertas allí, golpeó las manos y salió un hombre. Él pensó que era el nuevo esposo que estaba con su mujer. Así que se presentó y le dijo que era el esposo de esta hermana. Y para su sorpresa era su hijo, que ya estaba grande. Se reencontraron, pero no solamente eso, sino que estaban congregando en el ministerio. El Señor le dio la oportunidad. Luego de 25 años, el Señor cumplió su promesa de una mujer que clamaba y que confiaba en Dios por su esposo. ¡Aleluya! 25 años sin saber de él. 25 años confiando, creyendo en Dios. ¿Cómo el Señor no lo va a hacer en tu vida? ¿Cómo el Señor no lo va a hacer en tu corazón? Y no solamente con respecto a él, escribió que le fue contada por justicia. No solamente por Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada por justicia. A nuestra fe, a nuestra confianza en Dios, que es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados, entregado para salvación y vida eterna, para redención
de nuestras vidas, para darnos una nueva oportunidad, para que haya esperanza para siempre en nosotros. Dice la Escritura: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El Señor nos hizo renacer a una esperanza viva, a una esperanza diferente. Aquel que se anima a confiar y a esperar sin importar lo que pase, sin importar las dificultades. Cuando has perdido toda esperanza, toda fuerza, contra todo pronóstico y contra toda probabilidad, tú te animas a creer y a confiar en tu Dios, a poner tu corazón en Él y decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor, sálvame. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Dice la Escritura: los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Hay una esperanza aún para aquel que se siente en la peor condición. No será olvidado. El Señor te trae esta palabra en medio de tiempos difíciles para el corazón de los hombres, en medio de una sociedad que quiere todo rápido y todo ya. ¿Cuántos servicios de mensajería tenemos? ¿Cuántas entregas a domicilio tenemos? Y todo dice ya, porque la gente quiere las cosas ya. Esperar es un evangelio diferente. Es una palabra diferente a aquel que hoy diga o predique acerca de esperar en Dios. Es un tormento la espera. Pero cuando esperas podrás ver ese árbol de vida. Podrás ver el deseo cumplido. Podrás ver la bendición. Hay veces que no es el tiempo. Y lo que estás pidiéndole a Dios no lo recibes porque no es el tiempo simplemente. No es que Dios te diga que no. No es que no puedas tenerlo. Sino que hay un trabajo previo. Hay veces que los jóvenes dicen: yo quiero casarme. Perfecto. ¿Te vas a casar? Sí, quiero casarme y quiero con tal hermana. Bien. Perfecto, te vas a casar. Y bueno, ¿dónde van a vivir? Bueno, no sé, veremos. ¿Y de qué trabajas? No trabajo. Bueno, pero ¿estás estudiando algo? No, tampoco estudio. Pero ¿y cómo vas a hacer? Bueno, yo quiero casarme, quiero tener una familia. Pero no es el tiempo. Prepara tu vida. Muchos matrimonios quizás tuvieron que hacerlo de esa manera. Empezaron a ser novios a los 15, 16 años, quedaron embarazadas y tuvieron que formar una familia. Tuvieron que salir a trabajar, aprender un oficio, golpearse, salir adelante. Pero los tiempos que vivimos hoy es diferente. Y en la vida del joven que llega a los caminos de Dios, Dios te ofrece una oportunidad de tener una vida diferente, de tener un futuro, de planificar metas, que puedas tener tu casa. Tu mamá te lava la ropa todavía, pero que quiere casarse. Vete a vivir solo, consigue un trabajo, busca un futuro, y cuando puedas tener un futuro podrás sostener una familia, podrás sostener un matrimonio. Pero hasta que no llegue ese tiempo, entonces deberás prepararte para ese momento. Ahora dice: ¿pero por qué no viene? Y porque aún no es el tiempo. No es el tiempo para tu vida. Puedes hacerlo a tu manera, pero a tu manera cometerás errores. Y luego te darás cuenta. Al principio solamente lo quieres. Hay cosas que le pedimos a Dios, pero no estás listo para tenerlas. Y hay cosas que dice: hace años que lo espero. Hace años que le pido a Dios. ¿Cuándo? Deberías hacerte esa pregunta. ¿Qué es lo que falta? ¿O qué has hecho para que en el camino o en el proceso, para demostrar esa fe y que tú le crees? Siempre recuerdo cuando mi papá me cuenta la historia de cómo llegó a tener negocios. Él con 14 años, luego de haber trabajado desde muy chico, a los 14 años se compró un molde
de bizcochuelo, algunas cosas, porque él dijo, yo voy a tener mi panadería. Era pobre, ganaba monedas, no había probabilidades de que pudiese tenerlo. Era muy difícil, pero se preparaba para lo que iba a venir. Se preparaba confiando de que algún día llegaría. Y no tuvo un negocio, tuvo muchos. Pero tú te preparas para aquello que quieres, confiando. Y si un hombre sin tener conocimiento ni la sabiduría de Dios se anima a creer, se anima a confiar y a prepararse para lo que ha de venir, confiando de que algún día lo tendrá, ¿cuánto más aquel que tiene la promesa de Dios? ¿Cuánto más aquel que confía en la palabra de Dios? Debe prepararse para aquello que anhela, debe prepararse para aquello que le pide al Señor. Aquel que está enfermo le dirá, Señor, sáname y te serviré. Yo quiero que lo cambies hoy. Dice, Señor, te serviré. Y si el milagro ocurre, bueno, gloria a Dios. Y si no lo hace, bueno, Señor, gloria a Dios. Pero no voy a esperar para servirte. Si tengo que partir en 1, en 2, en 5, en 10 años, Señor, voy a entregarte lo mejor de mi vida. Voy a darte lo mejor. Voy a hacer lo que tenga que hacer. Señor, pero no voy a guardarme nada para que se cumpla tu promesa en mí. Aquel que murió de Dios, o todos los sueños, como lo hacían quizás en su vieja vida. Hay alguien que sueña con perros, va y juega a la quiniela, el perro. Y si el perro había una mujer al lado, bueno, juegan a la mujer, al perro y así. Y muchas veces tratan de interpretar los sueños como que fuesen algo de Dios. Y no todos los sueños son de Dios. Pero cuando Dios te da un sueño, cuando Dios puso un sueño en el faraón, ese sueño no le permitía dormir. Ese sueño lo perturbaba porque era un sueño de Dios, pero aparte era una advertencia de algo malo que iba a venir. Cuando es un sueño de Dios, el Señor te mostrará. Podrás entender qué es lo que te darás cuenta que es un sueño espiritual, no es un sueño carnal, no tiene que ver con eso. En mi vida, pero no entendía qué era lo que quería hacer. No entendía, pero esos sueños iban alimentando una idea. Esos sueños iban fortaleciendo y me iban haciendo entender que Dios tenía algo. Me hacían entender que Dios tenía un propósito con mi vida, que no podía comprenderlo. Y le pedí señales a Dios. Y le pedí al Señor que me muestre. Hasta que un día le dije, Señor, ya está, no necesito más señales, ni que me muestres más nada, Señor. Ahora te seguiré, predicaré tu palabra, haré tu voluntad, no dudando, sabiendo y confiando, Señor, que tú me llamas. Llega un tiempo en el cual tú tienes que decir, Señor, bueno, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Señor, tú has puesto promesas, palabras, me has puesto la idea. Hace mucho tiempo, un joven vino y me contó un sueño que había tenido, y luego de ese sueño me dijo, Dios me dijo en ese sueño que ibas a ser un buen pastor. Yo estaba en la puerta de la iglesia, hacía poco tiempo que estaba en la iglesia, pero Dios fue alimentando una idea. Dios fue mostrando, me fue dando señales, pistas, para que pudiese comprender, para que pudiese alimentar eso en mi corazón. Dios ve en ti lo que tú no puedes ver hoy, lo que tú no te imaginas. Él tiene el poder de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Aquello que tú no eres hoy, Él lo ve en ti. Y por eso el Señor te ha dado promesas y te ha dado palabra. Por eso el Señor habla a tu corazón. Alrededor de ti hay muchas personas hoy que quizás la palabra no está tocando su corazón, pero a ti sí. Dios toca tu corazón y tú sientes que hay algo especial en tu vida. Hay algo diferente. Cuando sientes que la palabra golpea tu corazón, cuando sientes un llamado de Dios, cuando sientes que hay una fe diferente,
Cuando sientes que has sido llamado para marcar la diferencia entre hombres de fe, de esperanza, hombres que amen a Dios y sigan a Dios de corazón. Pero esta palabra nos presenta la esperanza, el esperar cuando no hay esperanza, cuando ya no queda más nada. Quizás esa sea la condición de tu vida hoy, o de aquel que está escuchando este mensaje. Esta es la oportunidad de poder abrir tu corazón al Señor, de poder tener esa esperanza viva en tu corazón, de poder renacer a una esperanza viva. Quizás tú decías, yo no tengo esperanza, no tengo fe. He llegado aquí por primera vez. Creo que Dios existe, pero es muy poco lo que puedo saber de Dios. Pero lo que Dios hará en tu vida será glorioso. Como Dios cambiará tu corazón, tu mente, tu manera de vivir, tu manera de pensar. Con el paso del tiempo lo verás. Mirarás atrás y verás el hombre que quedó, la mujer que quedó atrás. Y verás cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. ¿De dónde te sacó y te rescató Dios? Hace un tiempo, cuando estábamos predicando en una de las costas del país, me acerqué a un grupo de jóvenes que estaban por drogarse y comencé a predicarles la palabra de Dios, comencé a hablarles. Terminaron reconciliándose con el Señor, aceptando a Cristo en su corazón, pero la hermana que estaba allí con nosotros estaba tocada por Dios y lloraba y me decía, pastor, lo que toca mi corazón es que mientras que yo estaba en esa condición drogada y vivía la vida de estos jóvenes, nadie se acercó a darme una palabra. Si alguien se hubiese acercado a darme una palabra, quizás mi vida hubiese sido diferente, quizás la situación que estaba viviendo hubiese podido cambiar. Cuando tú sientes que Dios llega a tu vida, a tu corazón, te gustaría poder quitar todo lo malo y sacarlo. Dios te ofrece esa oportunidad hoy. Dejar atrás todos tus pecados, tus errores y ser una nueva criatura. Estar a cuentas con Dios. Limpiar tu vida. Pero es necesario que puedas abrir tu corazón y puedas confiar en Él. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche, que pueda cerrar sus ojos, donde quiera que te encuentres, y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia.